Nuestro espacio de hoy está dedicado a Armentaria. Para ello estuvimos primero en el punto de inicio, la piedra a la cual nos referíamos la pasada semana. Se trata de una estela funeraria que se encuentra en la esquina de la casa que perteneció al médico don José Valverde y que sus nuevos propietarios, la familia Alonso Torres, continúa conservando, cosa que es de agradecer, pues la estela, como decimos, es la primera página de la historia local. Cabeza del Buey paso a paso da la oportunidad hoy de conocer los orígenes de nuestro pueblo, continuando de esta forma la divulgación de los apuntes que a lo largo de toda una vida Vicente Serrano viene recopilando. Para cumplir tal compromiso, el canal local de televisión acompañará semana tras semana a nuestro cronista por diferentes puntos del término, con el fin de poderles demostrar con imágenes los restos históricos. El actual Cabeza del Buey se fundó con los vecinos procedentes de poblados como el de Cabezarrubias, en la falda del Cerro de la Almagrera. Esto debió de ser algo antes del año 1387, ya que tal año, y en atención a que había comenzado a poblarse y para aumento de su vecindario, el maestro de la Orden de Alcántara, Fray Martín Yáñez de Barbudo, le concedió propios términos, un mercado de los martes y el fuero de flores que era el de la ciudad de León para sus juicios y buen gobierno. Esta mañana nos encontramos en Cabezarrubia, en el quinto Cabezarrubia. Cabezarrubia fue uno de los poblados que dio origen a Cabeza del Buey. Está a 3,5 kilómetros aproximadamente de la población. Hoy, en este espacio que tenemos cada semana y que se llama Cabeza del Buey paso a paso, vamos a conocer los orígenes de nuestro pueblo. Cabezarrubia, en tiempos de los romanos, conocido siempre como el poblado de la Cabeza, era el sitio, la residencia donde vivían los mineros que explotaban las minas de la Cabeza de la Almagrera. Minas en aquellos tiempos y ahora de Almagra. De ahí le viene el nombre Cabeza de la Almagrera. Estas minas, aunque son antiguas, pues hace mucho tiempo que no se explota, pero ha servido las tierras de Almagra para el pintado del ganado lanar en la esquila, etcétera, etcétera. Cabezarrubia está a orillas del camino de Esparragosa del Ares y hoy es uno de los poblados que hoy forman la actual Cabeza del Buey, junto con el poblado de los Castillejos, Armentaria. En fin, todos los poblados de aquí se concentraron alrededor de la Venta del Buey, que es el pueblo de Armentaria, el poblado romano ese, que es el objeto de este reportaje y de este trabajo. La aldea de Cabezarrubias en un principio fue llamada La Cabeza. A 1/4 de legua de esta aldea se encontraba la Venta del Buey, antiquísimo edificio que fue usado de descanso en el ramal que unía en Miróbriga, Capilla, al 18º itinerario de Antonino.
Estamos en Cabezarrubia, como se ha dicho antes, y los peñones estos que hemos visto antes forman una serie de elevaciones orográficas que comienzan en Capilla, en el Cerro Cabezo, mejor dicho, y en la Cabezuela, estas elevaciones, y termina en el Cerro de la Cabeza, la Almagrera, que toda esta serie, esta cadena de elevaciones pues, forman el valle donde discurre el arroyo del Buey. Todo esto forma parte de objetos del reportaje que se está realizando. Eh, este está también cerca, había un camino que se llama Camino del Mineral, está un poco al norte, y todo esto formaba el conglomerado minero eh, de la época antigua, en fin. Esta es la parte que... Después, como el objeto de este reportaje es precisamente eh, el estudio del origen del nombre de Cabezas del Buey actual, podemos decir que los objetivos es sacar la antigua Armentaria, y después ya en otro reportaje será lo de Puebla de Almonchón, que era la turóbriga, pero hoy va precisamente dedicado a la venta del buey o antigua Armentaria. Seguro que ustedes habrán pasado muchas veces por este camino que les hemos estado enseñando. Ahora lo conocemos como los callejones de San Pedro, pero lo que no sabían ustedes seguro es que este poblado del que nos ha hablado Vicente fue un poblado minero y un poblado que dio origen, como decíamos al principio, a Cabeza del Buey. Aquí en este espacio, Cabeza del Buey paso a paso, se lo vamos a ir contando todo. Nuestro siguiente contacto va a ser con la Cabeza de la Almagrera. Esta pila que se ve a la derecha es una fosa que de estas se encuentra de vez en vez algunas en La Serena, y según don Francisco Calderón de la Barca eran sepulturas de algún jefe importante que hubiera muerto en alguna de las batallas que se dieran por aquí en distintas épocas de la historia. Esto, pues aquí en Cabezarrubia hay dos, en Villaralto también se encuentra alguna, y de vez en vez, como os ha dicho antes, en La Serena hay alguna que otra, y están excavadas en la misma roca. Antes de entrar en contacto con la Cabeza de la Almagrera, hemos parado aquí justamente para ver al fondo de nosotros el puerto de Almohacid. Es el puerto que da paso de La Serena al Valle de los Pedroches, es nuestro origen. Nos lo va a contar, como siempre, dentro de unos instantes Vicente Serrano. El puerto de Almonacid, que se llama así porque en el sitio de la venta había un convento, y Almonastir o Almonacid, lo mismo. Entonces este paso es el que da origen a Cabeza del Buey, que después de la época romana la palabra buey se transformó en buet, que quiere decir puerto. Entonces este es el sitio, paso obligado desde la zona esta de los pueblos de los montes, hoy mal llamada Siberia, al Valle de los Pedroches, al Valle de Alcudia, y en fin, por aquí se pasan los caminos que vienen de Andalucía a Castilla, y pasa el ferrocarril, pasa la carretera C420, y en fin, es el paso obligado
que ha dado lugar a que se estableciera aquí la venta del buey y después la actual cabeza del buey. Detrás de nosotros tenemos este pilar. Lo hizo la Hermandad Sindical allá por los años 1950 y lo hizo para servir pues al arriendo de rastrojeras de toda esta zona. Bueno, pues detrás del pilar tenemos el Cerro de la Cabeza de la Almagrera. Conocemos quizás poco acerca de este cerro, sin embargo se hablan muchas cosas del mismo. Hoy nuestro colaborador Vicente Serrano nos va a dejar muy claro lo que es este cerro y lo que supone dentro de la historia de Cabeza del Buey. El Cerro de la Cabeza de la Almagrera es la elevación más importante en la cadena de cerros que se ha dicho antes en Cabezarrubia, y en él estuvieron, como también se ha dicho, las minas de Almagra. Este cerro pues da el comienzo del nombre al pueblo. Es el más importante, y entonces entre este cerro y las sierras del Pedregoso pues forman el valle del Arroyo del Buey. Se dice la gente que este cerro está hueco, que tal, pero bueno, yo no digo que esté hueco, ¿no? Si las galerías de las antiguas minas pueden existir, pero la mayor galerías que tiene son de que ahí en la guerra se hizo un campo de aviación en Cañahonda, y en el cerro este pues hicieron el polvorín, y está, bueno, hecho unas galerías para el almacenamiento del material de guerra. La aldea de Cabezarrubias en un principio fue llamada La Cabeza. A un cuarto de legua de esta aldea se encontraba la Venta del Buey. Aunque próximos, aldea y Venta del Buey eran de distinto dominio, y al efectuarse la fusión y quedar la Venta comprendida dentro de la nueva población, estaba situada en lo que hoy es la calle General Solán, al principio de su acera impar. Bueno, pues ambas fueron tenidas muy en cuenta para nominarla. En nuestro repaso de hoy podemos ver también este camino. Está un poco más abajo de la cooperativa olivarera de nuestra población. Bueno, pues este camino resulta ser la Cañada Real de Extremadura. No es de la época romana, pero sí fue en sus tiempos el camino que más vida dio a Cabeza del Buey. La Cañada Real de Extremadura es una de las vías pecuarias más importantes de esta zona, y donde tenía la entrada para la transhumancia por esta parte. Empezaba en el puente del Arzobispo, y como se ha dicho en un artículo de del programa de feria, pues está al centro entre la Cañada Real Leonesa al occidente y al poniente de la Segoviana. Nace en el puente del Arzobispo, desde que el arzobispo Osorio creó el puente para eso, y desde aquí se terminaba en el descansadero de San Roque, y por el puerto este de Almonací es el paso al Valle de los Pedroches, Alcudia, etcétera, formando una extensión de terreno bastante importante entre La Serena, los pueblos de los Montes, los Pedroches y Alcudia. Hasta hace muy poco, pues se ha estado usando desde Villanueva a Brazatorta para la mesta y la transhumancia, que hoy ya está en baja.
Fray Martín Yáñez Barbudo le concedió término propio, un mercado los martes y fuero para su gobierno. El fuero concedido fue el de León del año 1020, y según sus prescripciones el concejo tenía las atribuciones de policía del mercado y en general la de industria y comercio, comisiones de 3 o 4 individuos con títulos de jurados o fieles que velaban por el cumplimiento de las ordenanzas de policía, medidas y abastos. Dichos jurados eran elegidos por el concejo y con autoridad delegada que les duraba un año. A vista del crecimiento e importancia de Cabeza del Buey, el 20 de abril de 1655, Felipe IV, en Aranjuez, confirmó por privilegio otro de Carlos V, el emperador, eximiendo a esta villa de la jurisdicción de Villanueva de la Serena. Hemos ido conociendo los exteriores de la población, el Quinto Cabeza Rubia, también el Cerro de la Cabeza la Almagrera, parte de la Cañada Real de Extremadura, y ahora nos encontramos en el origen. El origen es esta piedra que tenemos aquí. Se trata de una estela funeraria rota en su parte superior y posiblemente en su lado derecho. Al estar embutida en otra no puede apreciarse con claridad. El lugar del hallazgo es desconocido, pero el lugar de conservación es esta esquina de la casa pertenecía, ya la tiene otra familia que ha respetado perfectísimamente además estos orígenes. La casa, como decíamos, era de don José Valverde, en la calle La Iglesia, en la calle Real de Armentera, número 8. Tal vez esta piedra sea pizarra, aunque no puede determinarse con exactitud por estar cubierta de cal. Las dimensiones visibles que tenemos aquí son 112 por 42. Nos va a contar ya, para poner el punto y final, Vicente Serrano, todo lo relacionado con esta piedra. La piedra se supone que sea una estela funeraria de la necrópolis que se formará alrededor del Armentaria, y que es el pueblo precisamente que lleva el nombre del pueblo, formando con lo de la cabeza. Armentaria quiere decir ganado mayor, ganado boyerizo. Y claro, de ahí, decir Armentaria y decir buey es lo mismo. Por lo tanto, se estima que el nombre del pueblo es la Cabeza, por el Cerro de la Cabeza, y buey por Armentaria. De ello da fe el nombre de la iglesia, que es Nuestra Señora de Armentera, y todo lo demás pues viene de ahí. Así que, para quedar bien claro, el nombre del pueblo es, en su origen, la Armentaria romana, y eso nos lo acredita pues don Nicolás Díaz Pérez, también don Antonio Agúndez, y en fin, está reflejado en varios sitios. Queremos esto aclarar porque siempre que se habla de Cabeza del Buey se la identifica con Turóbriga. Turóbriga es otra cosa, es Almorchón, la Puebla de Almorchón, y ya en otro capítulo lo reflejaremos. Y de momento hoy nos ocupamos de esto, de Armentaria, que con el Cerro de la Cabeza forman Cabeza del Buey. Ahora, Armentaria, pues Armentaria, que quiere decir el nombre romano de la Posada del Buey. La Posada del Buey pues fue una posada que se creó en el entronque de los caminos de La Serena a Los Pedroches y de Benquerencia, por ejemplo, para Alcudia, en fin, una de las calzadas secundarias que venía de la parte esa de Medellín y de Mérida, que cruzaba aquí con la que iba de Castilla a Burgos, o sea, de Andalucía a Burgos.
Sobre el nombre de buey o armentaria, pues hay varias opiniones, pero a pesar de que unos dicen que si toma el nombre del arroyo del buey que pasa en las inmediaciones, pero atendiendo a la historia de padres a hijos que se ha venido oyendo, resulta que en la Posada del Buey tomó este nombre debido a que un buey ahí a beber agua en una de aquellas fuentes que eran someras y entró la cabeza y parece ser que tenía buena cornamenta, entró así en diagonal, se movió y al moverse ya, al ser en línea recta, se le trabaron y el venero, que sería abundante, le tapó el hocico, el animal murió ahogado y desde entonces se la conocía como la venta del buey. De ellos creemos que tomó nombre el arroyo y tomó nombre todo, ¿no? Así que el origen del nombre del buey se entiende que puede ser así. Nuestro tiempo de hoy ha estado dedicado a Armentaria. La próxima semana dedicaremos el espacio a Turóbriga, Almorchón, Castillo de Almorchón y Belén, pero eso serán otros nuevos capítulos a los que ustedes deberán de estar pendientes.